Muy buenas tardes, amigos. Aquí me encuentro con Mamela Fialo Flor, una colega a la que respeto mucho, periodista. Recomiendo, por cierto, su canal de YouTube que estará enlazado aquí en este mismo video. Y yo convoco aquí a mi colega para preguntarle su perspectiva, siendo ella católica y conservadora. Ustedes saben que yo tengo otro punto de vista, pero justamente me interesa particularmente su opinión sobre este tema, que es el fraccionamiento o el enfrentamiento quizás de dos vertientes del movimiento MAGA, Make America Great Again, digamos de los seguidores del presidente estadounidense Donald Trump, precisamente por la política en relación a Israel y cómo permean los lobbies sionistas en el contexto del genocidio contra Palestina hoy en los Estados Unidos. Tenemos en un bando bien claro, por ejemplo, a Ben Shapiro y a todos los funcionarios de gobierno, diría yo, y las decisiones las están tomando ellos, pero en otro tenemos a Tucker Carlson, tenemos a Steve Bannon, y teníamos, en un giro final de su vida, a Charlie Kirk. ¿Qué nos puede contar al respecto, estimada Mamela? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por la apertura, también por esa búsqueda de la verdad donde hay esa multiplicidad de voces, también donde hay la libertad de disentir, de ver que puede haber divisiones sin que haya grietas o bien no caer en ese sectarismo y decir, o sea, podemos estar de acuerdo en esto y en esto quizás no. Y muchísimas gracias por señalar a Charlie Kirk en ese sentido, porque no hay nada más cristiano que creer en la redención. Entonces, saber que uno en su inmadurez tuvo una perspectiva, pero justamente al acercarse a la verdad puede tener mayor amplitud de conocimiento, como fue el caso de Charlie Kirk. Creo que es importantísimo porque mucha gente se quedó con sus posturas, que muchas fueron muy duras, y no vieron su despertar final y está totalmente conectado con este tema. No vamos a atrevernos a afirmar que causó su muerte, sin embargo, sí estar dispuestos a la sospecha siquiera y en todo caso ver a quién estaba incomodando. Y pues me gustaría sobre todo destacar una figura que es de mis favoritas y creo que lo podemos tener en común como es libertario, a Thomas Massey, que es Claro que sí. legislador del estado de Kentucky, recientemente viudo, y creo que es leal en ese sentido a los valores de los Estados Unidos. Y también tenemos recientemente a una Marjorie Taylor Greene, que es un súper personaje de la política, porque a ella no le importa lo que diga nadie nunca, y puede decir cosas hasta desopilantes, pero mantiene sus posturas con mucho fervor, así que creo que hay mucho de qué hablar hoy. No, por supuesto que sí. Y además, mire, no me gustó tampoco, o sea, sin ser yo un partidario de Marjorie Taylor Greene, pero que por posturas que está teniendo, que son completamente coherentes con el contrato electoral, el presidente Trump dijo que está descarriada, que perdió el rumbo cuando le preguntaron por ella, y creo que ha sido de todos los republicanos que lo rodean la más leal por lejos a Trump, ¿no? ¿Qué piensa usted de Owens, de Tucker, de Bannon? ¿Cree que tienen motivos distintos por los que están tomando una postura, digamos, mucho más crítica hacia el sionismo de lo que era antes? ¿Usted cree que están impulsados quizás por el horror humanitario de Gaza o que hay otra motivación? Bueno, a mí me sorprendió ver a Marjorie Taylor Greene en CNN, pero aplaudo su altura, su aplomo y el ser una dama, porque a pesar de los ataques, de la tensión y de todo, ella no cayó en bajezas. Decía Marco Aurelio que la mejor venganza contra el enemigo es no ser como él. Y ella en ese sentido se mantiene con su discurso patriota, tal, algo que por más que uno no esté de acuerdo con todas sus posturas o con ninguna, ha sido coherente. Algo que se le ha acusado, y en eso podemos no estar de acuerdo, a Marjorie Taylor Greene, es que ella tiene una empresa constructora. Entonces quieren alegar que ella está de acuerdo con las fronteras abiertas porque le conviene a su marca, digamos, a su empresa, y eso antagonizaría con el tema de Trump. Otra cosa es en el tema de Epstein, que si bien no lo hemos mencionado, pero va muy de la mano. Ella dijo, a pesar que, digamos, podría aprovechar este enfrentamiento con Trump y señalarlo, él no lo hizo. Al contrario, dio los testimonios de las mujeres que incluso dijeron que él es inocente de lo que le han acusado. O sea, a mí me sorprendió para bien que ella no ha caído en esas chicanas, no ha caído en esas bajezas, y más bien ha dicho que ella sigue siendo leal a lo que le parece bien, pero no por ello se va a someter. Para quien no sepa mucho del contexto, Make America Great Again es hacer Estados Unidos grande de nuevo, y va de la mano con America First, Estados Unidos primero.
y ella lo ha mantenido en solo Estados Unidos porque alega que así como hay un mega, hay un miga, que dentro de lo que es el movimiento hay quienes priorizan al Estado de Israel por encima de Estados Unidos y sería Make Israel Great Again en lugar de Estados Unidos. Y ahí también ha caído Megyn Kelly, que igual tenía su programa en Fox y ahora es independiente. Ella sigue siendo pro-Israel, sin embargo, quiere preservar la libertad de cuestionar aquello que le parece incuestionable, que no le tilden de, no sé si puedo decir esa palabra en YouTube, de Dígala, dígala. simplemente por oponerse a una política pública. Entonces ella ha sido equilibrada en ese sentido. También habló del tema de Charlie Kirk. Para que no sepan, Megyn Kelly tiene millones de seguidores. Ella también es católica, aunque muchos cuestionarán porque tuvo a sus hijos con fecundación in vitro, porque ya los tuvo bastante grande y la mujer super fit. Y, pero yo sí aplaudo en ese sentido que a pesar de tener su postura, ha preservado su profesionalismo periodístico y cuestionar lo que le parece cuestionable y entrevistar a quienes otros no se atreven, entre ellos a Marjorie Taylor Greene, y de cuestionar el fanatismo del sionismo que hay en el movimiento conservador de los Estados Unidos y un poco también al sur de la frontera. Y yo no puedo juzgar los corazones de nadie, no los conozco, no sé. A mí en lo personal no me gustaba Candace Owens al principio, porque me parecía que era una mujer que no tenía mucha formación, y no lo digo ni con arrogancia ni nada, sino porque era algo evidente. Sin embargo, con el tiempo aprendí a valorar que ella reconozca, yo no sé, pero pregunta a los que saben. Y con el tiempo se fue formando, se fue consolidando, incluso se convirtió, y ahora tiene el podcast más famoso del mundo, el número uno, porque cuestiona las incoherencias tanto de izquierda como de derecha. Sí, ella sigue siendo más conservadora, pero expone a los que no son leales a sus principios. Y ella era amiga personal de Charlie Kirk y expone aquello que no, mejor dicho, bueno, ella está al lado de Ben Shapiro, la instrumentalización tanto de su vida como su muerte a favor de una agenda contraria a lo que él defendía. Y a Tucker Carlson se le acusa de recibir dinero catarí, también incluso de ser funcionario del Kremlin por ser el primero en estar a Putin. No sé nuevamente porque no puedo atreverme a cuestionar su corazón, pero a mí en lo personal me gusta mucho cómo él trabaja, lo aplaudo y le agradezco porque él dio voz a los cristianos de Palestina y no solo expuso los errores del sionismo, sino que además dio voz a los cristianos que sufren, porque el sionismo entre los cristianos, sobre todo protestantes, es muy funcional a esta agenda y hay una falla doctrinal ahí también. Entonces, yo creo que en ese sentido ha sido muy poderoso. Steve Bannon igual, que estuvo en prisión y que exaltó a San Miguel Arcángel, creo que es una figura súper importante en todo esto. Pero nuevamente, o sea, se les acusa y lo expongo, ustedes dirán lo que opinan a lo que de lo que se les acusa, de supuestos convenios y financiamientos que tienen. Salió a la luz que el Estado de Israel paga $7,000 por apoyarlos en redes sociales. Eso no significa que todos los sionistas reciban eso, porque hay mucha gente que lo hace gratis. Sin embargo, sí se ha visto que voces grandes han sido muy vehementes en sus publicaciones, lo cual también al salir a la luz se ha querido hacer el contrapeso a quienes reciben dinero del otro lado. Entonces, creo que en ese sentido ellos han sido un ejemplo de periodismo independiente, de salir de Daily Wire. La misma Candace Owens dijo gracias por haberme despedido porque le devolvieron la libertad de decir lo que piensa. Y lo mismo Tucker Carlson saliendo de Fox y Megyn Kelly. En el caso de Owens, sale del medio de Shapiro. Para quien no lo sepa, Daily Wire es el medio de Ben Shapiro. Tucker Carlson, esto lo digo como un juicio personal, a mí me llamó la atención el cambio en lo que refería a la guerra de Irak, ¿no? Porque fue un gran propagandista de la guerra de Irak, pero sí creo, como dice usted, y creo profundamente en que Charlie Kirk tuvo un cambio sincero respecto a Israel, que probablemente Owens también, quizás Carson también, o sea, quizás esta gente está abriendo los ojos a esta altura de la vida y en todo caso bienvenido sea, porque esto no se trata de quién llegó primero a denunciar los crímenes del sionismo, esto se trata de que haya fuerza internacional para parar los abusos contra seres humanos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con ustedes, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice, yo estoy muy de acuerdo especialmente con el irregular y extraño comportamiento de Shapiro y del entorno ultracionista 2 días antes
de la muerte de Charlie Kirk habían tenido una entrevista donde lo confronta de manera elegante, pero lo confronta públicamente Charlie Kirk a Shapiro sobre este tema en su canal. Y me pareció muy raro que luego Ben Shapiro fue a presentar el podcast de Charlie Kirk sin Charlie Kirk, y esto parecería como una especie de gesto, acto de hermandad, pero sin embargo lo que decía en privado Ben Shapiro, según ya múltiples fuentes, y esto ha trascendido, era que Charlie Kirk había perdido la cabeza, que Charlie Kirk se había vuelto un talibán, un montón de improperios básicamente porque señalase los crímenes en Israel, ¿no? Charlie Kirk le dijo concretamente, porque yo me vi en esa entrevista, le dijo, Ben, tú no puedes decirle al público que no crea lo que dicen los grandes medios sobre 2020 y que ejerzan el pensamiento crítico, el encierro, la sopa china, lo que sea, o sobre una serie de cosas, y luego no puedes decirles que sí le crea a los grandes medios lo que dicen respecto a Israel. Y lo puso muy incómodo, en público y en vivo a Ben Shapiro. Sí, y no solo eso, sino que Ben Shapiro salió como que él le va a tomar la posta, como que a partir de la muerte de Charlie Kirk ahora va a ser Ben Shapiro el que va a ir a las universidades, a los debates como si fuese su sucesor, cuando en el último tiempo más bien estaban enfrentados y sería una contradicción en cuanto a que sé que la postura liberal no es esa, pero la de los, digamos, autoproclamados patriotas, sí, o sea, priorizar su nación primero. Entonces, en el caso de Ben Shapiro, ese no es su discurso. Hay otra patria que está primero para él. Entonces, hay una incongruencia y hay una, digamos, una contradicción y un abuso hasta cierta medida, porque está deshonrando su vida, su muerte, su legado, y hay una instrumentalización política ideológica ahí que es contraria a la verdad. Absolutamente. Y además recalcar, bueno, la postura en realidad tradicional de los republicanos tradicionales de lo que sería la vieja derecha americana, que era más bien aislacionista y antiimperialista, siempre fue una postura muy crítica de Israel, muy crítica de esa relación nociva. Y ahora ocurrieron algunas paradojas. No sé si usted observó cuando durante las extrañas protestas de Los Ángeles se quemaron banderas de Estados Unidos, ¿no? Y esa gente fue detenida. Pero sin embargo, se puso mucho foco en eso, ¿verdad? Pero sin embargo, había en los despachos de varios legisladores republicanos una bandera de Israel en la puerta. Y esto llama la atención porque se supone que es el Partido Patriota frente a un partido abiertamente globalista que sería el Demócrata, que también ha sido totalmente cómplice del sionismo. Pero la cuestión de los republicanos con este tema es todavía más obscena por la contradicción. Sí, ¿Cómo ve bueno, usted? ¿Cómo ve usted que se va a ramificar? Y por otra parte, ¿cree que también hay allí una cuestión con los sauditas? Porque también hay una relación con la monarquía saudita. Ahora Trump ha salido a minimizar el asesinato del periodista Khashoggi, que era estadounidense, porque tuvo de visita hace poco a su aliado. ¿Cree que también ahí hay como una lealtad a potencias extranjeras en parte del Partido Republicano? bueno, ciertamente son esas paradojas de la diplomacia que vemos que nos pretenden pintar que Israel es el último bastión de Occidente porque es la que resiste al Islam, pero vemos que el presidente de Siria va a la Casa Blanca a pesar de haber sido terrorista y haber estado en la lista de los más buscados. Vemos que Arabia Saudita financia a los salafistas, a los wahabistas, bueno, no a todos, pero sí a muchos. Que Entonces, matan cristianos en África. exactamente. Entonces, porque de hecho el Islam no es un monolito y Irán con los defectos que tiene y puede tener, pero las ramas chiitas son las que enfrentan a las wahabitas y justamente hay una rama del Islam que tiene como mandato proteger a los cristianos y surge de Irán y son los que derrotan al Estado Islámico. Entonces, todas estas variables, todas estas ramificaciones no se conocen, se trata todo como al unísono, pero cuando hay este tipo de alianzas diplomáticas nadie dice nada, nadie se opone y resulta extraño sin duda y creo que debemos tener la libertad de cuestionarlo, de decirlo, de exponerlo sin que nos señalen de una u otra cosa. Me gusta mucho cómo usted habla siempre con conocimiento de causa, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de qué es el labor del periodista, separar la paja del trigo y decir, no, a ver, hay detalles, hay pormenores, hay matices que son importantes. O sea, no todos los musulmanes son lo mismo.
no todos los musulmanes son una amenaza existencial para el cristianismo. Y ¿no le parece que también hay, por ejemplo, en estas nuevas derechas europeas, y en todas las americanas, también lo mismo pasa en Latinoamérica, pero en España, en Vox, tiene una postura sobre Israel totalmente pro-Israel, los que tienen una postura crítica son apartados, Le Pen en Francia lo mismo, Meloni en Italia bastante, por más que ahora ha dicho algunas cosas que se valoran respecto a los crímenes en Palestina. Pero ¿qué pasa con todos estos partidos? Todos son mayormente sionistas, explícitamente sionistas, hasta Alternativa por Alemania. Son todos bien, bien partidarios del Estado de Israel y al mismo tiempo tienen un discurso totalmente antimusulmán. Todos los musulmanes son malos y los musulmanes son una amenaza para la civilización. ¿No es como que están vinculadas estas dos cosas? Bueno, yo debo reconocer que yo me enteré cuando el Estado de Israel o el ejército de Israel atacó la parroquia en Gaza, la única iglesia católica de la Sagrada Familia, cuyo párroco es argentino, el Sí, padre. Yo me enteré gracias a Giorgia Meloni, porque ella, pero no chistó, no tardó en señalar y denunciar que era indefendible este ataque. Entonces, hace bien en hacer esa salvedad y creo que es súper importante sí. decir que toda la presión internacional que pueda tener lo dijo, y porque además, o sea, el Vaticano está en Italia, entonces creo que Roma está ahí y ella como que se aferra mucho a esa identidad cristiana en su discurso y ella en ese sentido ha sabido ser pragmática y clara y ver digamos, priorizar sus principios antes que cualquier cosa y el bienestar de la nación. Este discurso yo creo que tiene dos aristas. Por un lado, como la izquierda domina el discurso, sobre todo mediático, es tanto el miedo de ser señalado de, otra palabra que no sé si se puede decir, de NAZI, que muchos creen que ser pro-Israel los va a escudar de ser tildados como voy a ser nacionalsocialista alemán si es que soy pro-Israel. Yo creo que pasa mucho eso en ciertos sectores más de derecha, por un lado. Por otro lado, ¿por qué falsas creen que el Estado de Israel es ese bastión de Occidente cuando ni siquiera está en Occidente, está en Medio Oriente? Y que nada tiene que ver con Occidente en sí. ¿Por qué? Porque Occidente tiene como base filosófica Grecia, como base jurídica Roma y Jerusalén cristiano como su arraigo religioso. Entonces, Israel en ese sentido no tiene nada que ver. Primero, no reconocen, bueno, llevándolo a un plano teológico, el primer y segundo libro de Macabeos no está ni en la Biblia protestante ni es reconocido por los judíos porque justamente retrata un enfrentamiento armado contra la helenización del pueblo judío. Entonces, ese arraigo con Occidente no lo tienen ni en la historia ni en la filosofía. De hecho, lucharon en contra de eso. Nuevamente, lo romano en lo jurídico tampoco aplica, porque de hecho, en una reciente entrevista a Netanyahu le preguntaron qué libro estaba leyendo y era sobre un historiador que hablaba sobre la pugna entre el pueblo judío y Roma y dice, ya perdimos una vez, no vamos a perder de nuevo. Habla de un enfrentamiento con Roma que visto desde lo teológico tiene un postulado bastante fuerte y Sí, visto y permítame una postilla histórica relevante. Leyendo el Tratado sobre la Tolerancia Religiosa de Voltaire, yo descubrí, busqué a ver si estaba actualizado, y es verdad, la persecución a los cristianos durante el Imperio Romano era propiciada fundamentalmente por grupos judíos, religiosos judíos, y no era algo tan institucional de Roma, sino que hicieron un fuerte lobby esos grupos precisamente por considerar que el cristianismo era una amenaza, una tergiversación de su fe. Quería comentar eso, ¿no? Es un detalle relevante. que lo diga Voltaire no es poco, No, claro, porque por eso le digo, lo descubro de Voltaire, ni más ni menos, que dice, cuidado que estaba esta persecución contra los cristianos, que era una persecución motorizada por los judíos influyentes en el Imperio Romano. Y yo busqué, o sea, busqué fuentes más modernas y especializadas, porque esto es un escrito de un filósofo del siglo XVIII, y es verdad, es muy cierto eso. El tema de sí, incluso ya como en esa época había banqueros que estaban sí. insertados. Ahora, mi respeto a la religión judía, por supuesto, estimada Mamela, y yo tampoco estoy diciendo que es un problema de la religión judía, pero que hay una voluntad anticristiana desde el origen, la hay. Ahora, por favor, adelante, está muy interesante la explicación teológica también, que enriquece este asunto. No, y gracias también por ese aporte, porque no es un dato menor que los primeros en protestar
contra el genocidio en la Franja de Gaza fueron las Voces Judías por la Paz. Sí, claro. Entonces, así como el Islam no es un monolito, tampoco lo es el judaísmo, y de hecho el judío como pueblo se ha destacado por ser los mejores humoristas o buenísimos humoristas por la autocrítica que tienen. Entonces la autocrítica propende al humor porque es reírse primeramente de uno mismo y es una señal de inteligencia también. Bueno, y Santo Tomás Moro decía, quien se ríe de sí mismo nunca se agota de temas de qué reír. Y bueno, sí, teológicamente también. El primer protomártir de la fe cristiana es San Esteban, que fue apedreado por judíos. Entonces, no es un dato menor y ciertamente en los primeros siglos es la realidad. De hecho, por eso se ha señalado como antisemita la pasión de Cristo, por cómo se retrata a quienes lo llevaron ante la justicia romana, justamente porque ellos no podían ejercer la justicia por sí mismos. Entonces, eso, o sea, es bíblico. De hecho, Charlie Kirk, cuando todavía no estaba tan despierto hasta el final y se intentó pasar legislación en Estados Unidos contra el antisemitismo, él dijo, pero van a haber versículos de la Biblia que no se puede decir porque justamente denuncian este tipo de abusos, estas irregularidades y estas incompatibilidades. Entonces, Israel como Estado no es Occidente en ninguna de sus tres representaciones o bases fundacionales y tampoco geográficamente. Y más si consideramos la persecución de cristianos más allá de Gaza, hablando de Cisjordania, la ribera occidental, que es la franja occidental de Palestina, solo queda una aldea cristiana que es Taibe y sale tanto en portales israelíes como Times of Israel, que es sionista, como en portales disidentes como Haaretz, que son más de izquierda, y los jerarcas, los patriarcas de las principales iglesias de Jerusalén han reconocido y han denunciado estos abusos, han quemado la aldea, o sea, hay persecución. Y este dato le va a gustar. La única ciudad en Palestina donde se fabrica cerveza es ahí. No puede ser de otra manera. Y de hecho participa la marca que se llama Taibe como la aldea, concursos nacionales, incluso en Oktoberfest. Entonces, y esa idea la tienen muchas personas en muchos lugares del mundo y muy equivocada, o sea, porque no es el último bastión de Occidente, que pueda tener cosas geniales en innovación, en tecnología, en agricultura, no cabe duda. Perdone, como los nazis. También tenían cosas geniales en arquitectura, tecnología y tal, y cometieron crímenes atroces. Y no justificaba su avance tecnológico, militar, etcétera, ni la arquitectura, ni Albert Speer, ni el Arco del Triunfo que quería hacer Hitler de vuelta, nada de eso justificaba que se construya sobre cadáveres de inocentes. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y ahora le quiero preguntar algo, porque usted hace apologética. ¿Podría explicarle al público común qué significa la apologética, quien no lo sabe? Sí, con mucho gusto. La apologética es la defensa de la fe y yo tengo una plataforma que es mi nombre completo de apologética histórica, es decir, la defensa de la fe desde la historia. Entonces, yo no soy biblista, o sea, no, obviamente incluyo elementos, pero me enfoco sobre todo en la historia y la semana que viene, en estos días, lanzo un curso sobre las raíces cristianas de las fiestas de la Navidad, Pascua, Halloween y muchas gracias. Y Acción de Gracias. Entonces, la idea es que las personas que tienen fe las respalden con argumentos, evidencia y desmonten esa falacia que fe y razón antagonizan, sino que van muy de la mano y que tenemos a la historia de nuestro lado y extender el amor al prójimo por medio de la verdad que nos hace libres. Quiero preguntarle entonces, porque tiene autoridad para responder esto, ¿de dónde sale la idea, en mi opinión pseudocristiana, dígame si me equivoco, de que los cristianos están bíblicamente obligados a defender al actual Estado de Israel? ¿Y por qué esta idea es rara? Bueno, esa idea es totalmente errada porque justamente si hacemos un análisis de la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento eran hijos de Abraham por medio de la sangre y a partir de la Nueva Alianza somos hijos de Abraham por medio de la fe. Entonces, el Antiguo Testamento era tribalista y a partir del surgimiento de la Sagrada Familia, somos hijos de Dios por medio de la fe. Entonces, el valor de nuestra vida no importa por quién fue nuestro padre biológico, sino quién es nuestro Padre celestial. Entonces, el nuevo Israel
para el cristiano no es un lugar geográfico, sino que está en el cielo. Y el nuevo Israel somos nosotros, quienes creemos en él y no quienes pertenecen a una tribu étnica. Entonces, en el protestantismo se lee la Biblia literal en muchas de sus corrientes, no en todas. El católico tiene el magisterio, entonces no lee la Biblia de la misma manera y como ya mencioné, el protestantismo tiene 7 libros menos, tiene 66 libros. La Iglesia Católica compila 73 y entre los libros que no están justamente Macabeos, que retrata esta pugna, y muchas de sus creencias, de hecho, están justificadas en la ausencia de estos libros. Y me gusta mucho el análisis que hace Calvin Robinson, que es un sacerdote que era anglicano y ahora es católico, y él dice que, y aquí me voy más a lo teológico, que el sionismo en el protestante es más fuerte porque al no tener la presencia real de Cristo en la Eucaristía, idolatra el suelo que pisó. Me parece un análisis profundo, teológico y sentimental también, o sea, porque es lo más cerca que tienen. Eso por un lado. Por otro lado, también hay lo que se conoce como la Biblia de Scofield. Hubo una alteración, una nueva publicación de la Biblia masiva posterior a la creación del Estado de Israel. Es decir, hay una edición, hay una promoción y no soy experta en el tema, sé que existe, pero sé que, o sea, hay una falla doctrinal muy profunda, sobre todo en ciertos sectores del evangelismo, no en todos. Yo tuve el honor de participar en un evento en Belén que se llamaba Cristo en el Checkpoint, que es justamente los puestos de vigilancia del Estado de Israel, de cómo sería si Cristo volviese a nacer en Belén y toda la adversidad que tendría que enfrentar. Y ahí se habló justamente de cuán dividido está el mundo cristiano. Solo en el protestantismo hay más de 22.000 iglesias. Entonces, esa división surge ahí porque hay una subjetivización de la tradición, de la teología, incluso de la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia es de acorde, uno cree y no hay una verdad revelada, entonces da lugar para este tipo de tergiversaciones. También es cierto que los fundadores de Estados Unidos que nacen de este puritanismo van a tender a, a estas corrientes ideológicas, lo cual hace que en Estados Unidos sea más masivo, pero con el tiempo esto está cambiando, sobre todo porque lo pagan sus impuestos y les toca el bolsillo y por ende les toca la realidad y van despertando que ellos tienen carencias, pero están financiando un Estado que tiene un domo de hierro, que el mismo Trump dijo, ¿cómo puede ser que nosotros no tenemos y sí tienen otras naciones? Y sí, totalmente. Y el dispendio de recursos, pero ¿no le parece que es algo moralmente incorrecto? Y perdón que pase este tema, que si se quiere es histórico-político. Los ciudadanos estadounidenses financian al Estado de Israel sin ningún interés para Estados Unidos. Eso claramente no es ni patriótico ni correcto. Pero ahora, los ciudadanos de Alemania subvencionan al Estado de Israel por crímenes cometidos durante un régimen dictatorial anterior a el nacimiento de los padres o incluso de los abuelos de buena parte de la población actual. Eso no tiene ningún sentido jurídico, ético, de ningún tipo. O sea, realmente es un Estado que siempre fue subsidiado. A mí me gusta enfatizar además que nació con apoyo de la Unión Soviética y con una primer ministro soviética que era Golda Meir, que era una mujer que fue formada en el comunismo ruso por rusos en ruso. No, y gracias por señalarlo, porque mucha gente, sobre todo pubertarios, eh, Sí, no son es que conscientes sí. que los kibbutz, o sea, fue un experimento socialista, de hecho es del socialismo fabiano, incluso anterior a Marx, y como bien señala, o sea, nos venden que fue un milagro en el desierto cuando ya había un pueblo que vivía ahí y que tenía agricultura y o sea, y hay una expropiación de la propiedad privada. O sea, es muy difícil defender la propiedad privada y defender a un Estado que expropia. Y es muy difícil sostener una tesis de ser antiestado cuando se idolatra a un Estado. Y ciertamente vale la pena señalar estos fenómenos que contradicen lo que dicen defender algunos. Entonces, estimada Mamela, ahora lo que le querría preguntar es lo siguiente.
ha habido un cambio que yo creo que es irreversible en la opinión pública estadounidense respecto al tema Israel. A mí me gusta mucho un documental, más allá de disentir ideológicamente con muchos de los que participan, como Roger Waters o Noam Chomsky, pero que me parece maravilloso, que se llama The Occupation of American Mind, la ocupación de la mente americana, y revela de manera magistral el mecanismo por el cual se ha controlado históricamente a la industria de los medios y el entretenimiento desde los lobbies sionistas en Estados Unidos, incluso con postales muy interesantes. Cuando la televisión israelí compra el formato de Apprentice del programa de Trump, que tiene mucho de ethos estadounidense, sí, competencia, empresa, you are fired y todo eso, que me parece que era un excelente show televisivo, más allá de que yo no lo consumiera, pero el formato, la idea me parecía muy buena comercialmente. Bueno, en Israel, muestra este documental, la gente no compite por quién es mejor gerente de empresa en El Aprendiz, en el prime time israelí de ese momento, sino que por quién es mejor vendiendo los intereses de Israel en el exterior. Eso me pareció increíble que le hayan dado ese giro. O sea, literalmente que un programa televisivo de prime time mostrara cómo hacer lobby nacional. Entonces, toda esa ingeniería yo creo que hoy fue puesta en discusión. Me parece que irritó sobremanera el hecho de que la cabecilla de la principal juventud conservadora norteamericana se bajara del barco del sionismo, tuviera una crisis de conciencia, el descubrimiento de que estuvo equivocado y dijera, yo no voy a estar más con ustedes. Y tengo que hacerle una pregunta. ¿No lograron lo que querían? Porque murió Charlie Kirk y me daría la impresión de que ese cambio o ese giro que le estaba por dar no se va a dar en Turning Point. En Turning Point no sabría decirle, hay que ver qué giro toma Erika Kirk, que también ya hay toda una teoría de conspiración si ella es o no es leal a lo que él era. Hay que ver también si lo es, o sea, siendo viuda, ver todo lo que tiene que cargar, porque ella es ahora la nueva pesa del movimiento, pero me hace recordar, estuve en Europa el año pasado y en medio de eventos de la tendencia de Europa y había un representante israelí del Likud, del partido de gobierno, y todo el mundo me codea, me dice, que no pelee. Dice, y en un momento era un chico que comentó que ya no está en el partido, que ahora se dedica justamente a viajar por el mundo buscando mejorar la imagen de Israel. Y me acuerdo que entre copas le dije, tiene mucho trabajo, entonces. Sí, no, muy, muy acertado, muy atinado su comentario, estimada Mamela. ¿Y qué cree que va a pasar? O sea, en general, ¿cómo cree que va a ser este segundo gobierno de Trump con lo que ya se ha visto este primer año que está cerca de concluir? Yo creo que hay que ver primero, va a tener que medir las aguas, ver cuál es el discurso predominante, cómo la gente se siente más identificada. Creo que las elecciones en Nueva York son un llamado de atención muy fuerte de qué está fallando en el sistema, qué frustraciones se están canalizando. También fue un motivo de controversia porque fue un voto predominantemente femenino el que le da el triunfo al actual alcalde de Nueva York, porque el voto de Trump es predominantemente masculino también. Entonces, cada comunidad se siente frustrada por cosas distintas. Entonces, tendría que medir esas aguas. Es verdad también que Trump se mostró muy inconforme, por no decir indignado y frustrado, cuando Israel no acató el cese al fuego. Y se lo ve, pero decir hasta malas palabras y demás, o sea, mucha efusividad. Entonces, él siendo presidente de la nación más poderosa del mundo, saber que es desafiado, hay que ver hasta qué punto lo va a permitir. También es cierto que su hija Ivanka tiene mucha presión sobre él y ella es casada con un desarrollador en territorio palestino, o sea, alguien que se ha beneficiado de las expropiaciones. Jared Kushner. Exacto, exacto. Y también es cierto que su padre tuvo condenas penales y es tradición en Estados Unidos que en esta época, cerca de la Navidad, el presidente perdona a los sentenciados y muchos esperaban que perdone al creador de la Deep Web, a Ulrich, ¿cómo es? Este chico, Ross Ulbricht, Silk Road. sí, se me confunde con el baterista de Metallica, sí, de Ross, y muchos esperaban que libera a Ross y liberó a su consuegro. Entonces, creo que esa es una presión muy grande que él tiene, además de todas las presiones que puede tener por AIPAC y otros lobbies. Entonces,
Yo creo que él medirá las aguas y verá cuál discurso es más predominante, cuál le conviene, cuál no, y cuál permite su ego también, porque Pero terminó bombardeando Irán, casi que, no sé si presionado o ordenado de Israel, porque no quería hacerlo. Había dicho que no lo iba a hacer y lo hizo. sí, de hecho fue contra lo que él ha dicho desde el principio, que se terminó la era donde Estados Unidos es el policía del mundo y cayó en esa. Entonces, habría que ver qué presión es la que triunfa, y con cuál se siente más representada la gente, porque él ganó voto popular también, ¿no? Estados Unidos tiene como este sistema de colegios electorales. Yo creo que va más por ahí, tendrá que medir cuál es el sentimiento predominante al momento de votar. Una comunidad clave es la hispana, en la cual ha perdido muchísimo apoyo porque vino de cosechar en la elección 2024, hace tan solo un año, vino de cosechar un apoyo récord de la comunidad hispana y ahora ha perdido bastante. En ese contexto se observa también la cuestión de Venezuela y cómo puede repercutir. Entonces, usted es cubana, ¿verdad, Mamela? Yo nací en Ecuador, pero Ajá, me Ecuador. Miami, que es la capital del exilio cubano. Ah, tuvo por eso mucho vínculo con la comunidad cubana, ¿verdad? Y también me imagino que habrá visto en los distintos países donde vivió el drama de la emigración masiva de los venezolanos, condenados a dejar su tierra por una dictadura comunista sanguinaria. Entonces la pregunta es, semejante despliegue, a ver, carísimo, 16.000 tropas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Trump? Porque no parecería terminar de decidirse. Es una duda muy cara y cualquier decisión puede salir terriblemente mal. Puede ser una guerra sangrienta, puede ser, o al revés, una retirada que le dé bríos a Maduro y que lo humille internacionalmente. ¿Qué va a hacer? Bueno, ante todo, claro, muchos creen que soy cubana porque yo cofundé el Partido Libertario Cubano, que fue resultado de una librería. Fundamos una biblioteca de libros prohibidos, porque en el régimen comunista hay libros prohibidos, como la obra de Orwell, y la misma gente nos pidió, porque solo es legal el Partido Comunista. Yo me opuse inicialmente porque quería que la biblioteca siga funcionando, pero la gente quería resistir y casi todos terminaron o presos o exiliados. Y en cuanto a Venezuela, yo creo que ha sido un poco la piedra en el zapato de Trump de qué hacer. Creo que ha sido interesante el enfrentamiento con Petro, con el presidente de Colombia, a raíz de esto. También es cierto que hay que ver que el socialismo del siglo XXI ha sido financiado en buena medida por el crimen organizado, el narco, en Venezuela y en toda la región. También es cierto y me pareció súper interesante que Tucker Carlson señale que la oposición tampoco es la solución porque son globalistas. Entonces, si bien Maduro es un tirano, socialmente ha sido bastante conservador. Entonces, creo que ha sido muy importante salir de ese pensamiento sectario, de ese falso binarismo, y aplaudo nuevamente a Tucker por atreverse a eso. Y, o sea, y lamento que mucha gente sea tan básica, decir, o sea, solo porque cuestionas el socialismo, no, o sea, a un tirano no te vuelve socialista. Igual le voy a hacer una pregunta que no es retórica ni capciosa, pero obviamente, a ver, esa agenda conservadora social de Maduro, en la cual podemos estar en alguna cosa de acuerdo y yo en muchas en desacuerdo, pero me imagino que no es suficiente desde su punto de vista como para desear la continuidad de la dictadura. Absolutamente, y lo dice claramente Tucker Carlson, o sea, con esto no le estoy apoyando, pero todos sus enemigos y a los que no les conviene su persona, decían, ah, ahora es socialista, ahora es defensor de Maduro. No, simplemente dijo que no usó el término, pero a mí me encanta de opoficción, o sea, Maduro en buena medida Sí, sigue. María yo le Corina, hice- son cómplices. Muchos de los sí, opositores venezolanos son cómplices de la dictadura. Yo le hice un documental a María Corina y uno a Edmundo, además de todos los que le hice a los chavistas, que hice como 8, a Chávez, Diosdado, Maduro, etcétera. También se los dediqué a ellos porque me parece importante señalar el rol que jugaron. Edmundo Urruti y María Corina Machado fueron claves. Le cuento una anécdota, Mamela, una breve anécdota. En el año 2011, abril, no sé si usted ya estaba en el Partido Liberal Libertario de Argentina, yo sí. Viajo al Hotel Sheraton a entrevistar a Mario Vargas Llosa para Libertad Digital. En ese contexto, bueno, un episodio yo terminé hablando con María Corina Machado, era muy joven, yo tenía 16, 17 años, y María Corina era diputada, y con Carlos Alberto Montaner. Y yo era muy joven y los dos me hablaban muy amablemente, sorprendidos por mi juventud, especialmente Montaner. Yo digo, a ver, ¿cuándo se van a levantar en armas? Gobernaba Chávez en esa época. Y María Corina, escandalizada, me dice que las instituciones, que para eso están los políticos, que
Digo, pero ¿de qué sirve si este tipo ya expropió canales? Chávez, 2012, Maduro era su canciller en esa época, ni siquiera era su vicepresidente. Bueno, al año siguiente, en 2012, María Corina presenta una ley del desarme civil. Y en el año 2013 Maduro asume la presidencia, respalda con los votos oficialistas la ley de María Corina y desarman a la población venezolana. A partir de entonces fueron asesinados, según la ONG Provea, por el régimen de Maduro más de 10.000 personas. A mí me parece aberrante. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que esos tipos, incluso para que nos necesiten, dijeron, para que nos necesiten, que la gente no se pueda defender, han sido cómplices del secuestro del pueblo. Sí, de hecho, si no lo mencionaba, lo iba a mencionar yo, porque es de los puntos que más me gusta destacar de María Corina. Y está el tuit, no lo ha borrado, que dice que falta voluntad política para el desarme civil. Y luego vemos que es una medida aprobada por el chavismo, por el mismo Maduro. Entonces, y hay gente que lo justifica. Yo cuando lo dije en Twitter, lo he dicho muchas veces, pero la última vez, gente muy inteligente me dice, no, es que ella lo hacía para defender a la población de los colectivos armados del chavismo. O sea, ¿qué nos dice la historia? El monopolio de las armas por parte del Estado es la mayor garantía de un genocidio contra la población. O sea, no tiene lógica y no tiene asidero y es totalmente incongruente que uno diga defender la libertad, pero le quite la libertad de defenderse a la gente. O sea, y por si acaso eso está en el catecismo, numeral 2264, porque también muchos dicen que ella supuesta es que es una gran católica porque usa el rosario. El derecho a la legítima defensa no contradice con el derecho a la vida, al contrario, dice el catecismo que es no solo un derecho, sino un deber sagrado de defender la vida, porque el fin de la legítima defensa no es matar al otro, sino resguardar la vida propia. Entonces, que María Corina se oponga a eso dice mucho de ella y ella viaja a dar discursos por el mundo entero. Aquí testimonio que viajó y, o sea, la gente que es realmente perseguida por el régimen está en un calabozo. Es que es absolutamente, absolutamente cierto lo que usted dice. Y la forma en la que se va Edmundo, obviamente consentida, en la cual permanece ella en la clandestinidad, pero libre, es todo parte de un show muy lamentable. Y además me sorprendió cómo todos le ofrecen los recursos a Trump. Maduro le dijo, le doy todos los recursos que quedan, pero quiero seguir en el poder. Delcy Rodríguez hizo su oferta clandestina. Le doy los recursos y a Maduro, pero déjeme gobernar a mí. Y después salió María Corina en la televisión norteamericana diciendo, le damos todos los recursos. O sea, es notable eso también, ¿no? Como ese carácter transaccional que parece que tiene toda la clase política venezolana tan, digamos, tan a simple vista, ¿no? Tan obsceno. También es cierto que, vale, con el perdón de los venezolanos, su clase política desde Bolívar tiene un tinte muy izquierdista. Sí. Entonces, muy difícil que haya una oposición real porque no hay un amor verdadero por la libertad, sino que su prócer era un tirano esclavista. Entonces, y dirán, era de costumbre de la época. No, porque él se enfrentó con San Martín justamente Y porque entregó al padre de todo el movimiento, que era el liberal Francisco de Miranda, porque Miranda jamás le hubiera permitido cumplir su sueño, que cumplió, que fue convertirse en dictador, Bolívar. sí, y era muy fan de Napoleón y por eso es que surge la Gran Colombia y Bolivia se llama como él. Entonces, bien nace en señalar a Francisco Miranda y que le costó la vida. Sería como un Cienfuegos frente a Fidel Castro, ¿no? Entonces, y es la realidad. Parecido. Parecido. Bueno, estimada Mamela, no sé si quiere agregar algo más, siéntase libre de hacerlo, ha sido un placer coincidir con usted y recomiendo a la gente que visite su canal de YouTube. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, a la orden en lo que pueda servir. Sé que tiene una audiencia que ya de por sí es inquieta, pero animo a quien la vea cuando salga o después, si son primerizos o si ya son habitué, que se animen a pensar más allá de lo que dicen los medios masivos, los jerarcas, los ideólogos, se rijan por la verdad, busquen claridad y se alejen del fanatismo si les niega la libertad de pensar y de actuar y que vean lo lamentable que es ver a tanta gente fanatizada, sobre todo cuando dicen defender la libertad, e intenten ser la voz de calma con buenos argumentos. Y bueno, gracias por mostrar mi canal, mi plataforma, que
Si quieren más herramientas para defender la verdad con argumentos y evidencia, ahí la tienen. Y ya saben, para lo que necesiten. Apoyen a Mamela, que es una periodista independiente. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Perfecto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.